Hi, everybody. Welcome back to Immigration Nation podcast. I am your host today. I am Isabel Maya. Hello, I'm Lucine Agajanian, owner and founder of LT Global Practice Management. We're here today with Laura Leon, the owner and founder of Leon Law Firm. We're going to be talking about VAWAs, T visas, and what's going to be happening to us once Trump becomes our president. And Laura has been practicing law for multiple years already and been very successful in her VAWA and T visa practice. Outside of VAWAs and T visas, she also practices in other areas of immigration law as well. Hi, everyone. I'm Laura Leon, owner of Laura Leon Law, PLLC, located in Bryan, Texas. Also in Naperville, Illinois, we have 2 offices where we're supporting our community with immigration services. I've been practicing for about 8 years now, and I have my law firm for about 5 years, and we're ready to continue to help our community in the next upcoming presidency. And I'm so excited to be here in today's episode. We'll be talking in Spanish and English and sharing very important information about immigration law. For our audience, we would like to know, does VAWA only apply to the people that suffer from physical abuse, or it also applies to the folks that suffer from emotional and psychological or financial abuse as well? El abuso, pues, en general también califica para una persona que quiera aplicar para VAWA. Es una excelente pregunta. Básicamente, el programa VAWA no solamente protege a las personas que han tenido abuso físico o daño físico o sufrimiento físico. El programa VAWA es bastante grande y cubre ciertos diferentes componentes de sufrimiento, como yo le digo. Nosotros como latinos, cuando decimos la palabra abuso, en realidad no significa como daño físico, daño emocional, daño financiero. Abuso significa algo más, como quizás un tema sexual. Entonces, cuando hablamos del abuso en términos de VAWA, lo miramos como sufrimiento. Y el sufrimiento, como lo vemos, no solamente es físico, también es emocional, puede ser mental, puede ser financiero. Y lo que pasa es que muchos miembros de la comunidad no saben que califican por este programa porque tienen el conocimiento que es solamente para sufrimiento físico. Y la realidad es que este programa ha ayudado a muchas familias que tienen otro tipo de sufrimientos y que no tienen sufrimiento físico. Entonces, nuestra meta con el programa VAWA es ayudar a dar conocimiento de este programa para que más personas puedan conocer de este programa y sepa que pueden calificar. Por ejemplo, personas que están casados con ciudadanos americanos o residentes permanentes que tengan algún tipo de sufrimiento, nosotros podemos evaluar este caso para ver si califica la persona. Al igual, padres de familia que tienen hijos mayores de 21 años pueden calificar a ese programa y no lo saben. Entonces, es muy importante hablar con un abogado de inmigración para saber cuáles son las opciones que tiene el inmigrante aquí en el país. Hablando un poquito de pronto de ese abuso que es emocional y que de pronto no deja una lesión o algo, pues que uno pueda tomarse una foto e incluir eso en los documentos, ¿alguien cómo puede demostrar ese abuso emocional, psicológico, cuando no hay esa evidencia visible? Por ejemplo, las lesiones o de pronto un informe policial. How do we go about that? How can we prove that psychological and emotional abuse, Laura? Muy buena pregunta. Entonces, es una pregunta que me hacen muchos de mis clientes abogadas. ¿Cómo vamos a demostrar esto a inmigración? ¿Cómo vamos a demostrar el sufrimiento psicológico, sufrimiento emocional? Y la respuesta es de que tu declaración, tu historia es clave en tu caso. Entonces, cuando tú cuentas tu historia con detalles de todo lo que ha pasado, nosotros podemos contar esta historia a inmigración y básicamente este es el punto más importante de tu caso. Como abogados de inmigración, obviamente, nosotros queremos incluir cualquier otra evidencia que exista. Por ejemplo, si existen reportes de policía, también incluimos lo que se llama una evaluación psicológica, pues para que haya un respaldo de un profesional que diga que sí, esta persona en realidad está sufriendo emocionalmente, psicológicamente. Y entonces este tipo de informes nos ayudan a corroborar la información que está en la declaración del cliente. Y pues es muy importante por eso acudir con un abogado de inmigración como yo, que específicamente nos enfocamos en la declaración porque sabemos la importancia de la declaración. Sabemos que esta información es lo que te va a llevar al éxito de tu caso de inmigración. Entonces es muy importante que sepas que con nosotros hacemos una declaración súper detallada de cada tipo de sufrimiento, identificamos los puntos fuertes y de eso nos enfocamos para mandar tu caso de inmigración.
Al igual, compartimos esta información, por ejemplo, a un evaluador psicológico que nos va a ayudar a respaldar tu caso y darte más poder en tu proceso migratorio. Thank you, Laura. So, a lot of men and women that come to you for the VAWA process might be concerned about the confidentiality aspect of their case and their story, because obviously they've been through a lot in their journey, in their life, and sometimes they're full of fear of what's going to happen to them. Cuando alguien viene donde ti y te dice, ok, un documento de VAWA y esta es mi historia, pero tú ¿cómo le garantizas a tu cliente que lo que esa persona te cuente va a quedar en privado, especialmente en estos casos donde pronto el abusador está en la casa y esa persona no quiera que sepa que el abusador, o que no quiera que sepa que el abusador de pronto se va a meter en problemas o que tú sabes esa historia? So how do we go about the confidentiality around their case? Muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos la confidencialidad de nuestros clientes? Es algo muy importante que nuestra comunidad entienda de que este tema de VAWA, no solamente como abogados de inmigración lo manejamos de una manera privada, pero cuando el paquete se manda a inmigración está en la obligación de no informarle nada a la persona al cual estamos haciendo el caso basado. Entonces, es muy importante que la comunidad sepa que pueden seguir su vida normal, que nada va a cambiar, que el caso es totalmente privado, lo que diga el cliente, nadie lo va a saber, especialmente, digamos, la pareja o los hijos mayores de 21 años. Estas personas nunca van a estar involucradas en el caso. Hemos visto recientemente un alto volumen de entrevistas en este tipo de procesos y sabemos que en este tipo de entrevistas solamente a las personas que van a entrevistar son a las víctimas. Entonces, en ningún momento la pareja o el hijo tienen que ir con un oficial de inmigración o tienen que firmar algún documento. El caso todo se maneja con el cliente, el abogado y inmigración. En ningún momento esta persona va a estar involucrada durante el proceso. Ok, creo que eso es súper importante, que la gente tenga como ese respiro de alguien me va a escuchar, pero no me van a de pronto pues poner en una situación donde nunca van a poder saber de mí otra vez, o de pronto mi abusador me meto en más problemas, pues, por decirlo en otras palabras. Y claro, eso es muy importante porque vemos muchos casos de padres inmigrantes con sus hijos mayores de 21 años donde existe ese tipo de sufrimiento y muchos me dicen, abogada, tengo mucho miedo de que mi hijo se meta en problemas o que algo pase con nuestra relación, y pues les doy esa garantía y esa seguridad de que eso no va a pasar. Claro. De que los padres pueden hablar sobre el tema, que eso va a ser totalmente confidencial y obviamente pues los hijos no tienen que saber nada. Claro. Y nuestro equipo está entrenado en proteger esa información de, digamos, algún pariente o alguien que llame a la oficina y quiera saber más información. Nosotros sabemos que no podemos darle esa información. Okay. Entonces todo nuestro equipo en la firma de mi firma estamos entrenados para mantener esa información privada. Con VAWA, digamos que el solicitante cuando está en este proceso tiene que salir del país o puede ajustar su estatus mientras se queda aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en un proceso VAWA si la persona tiene que salir de los Estados Unidos para recibir un beneficio migratorio? Y la respuesta es no. El inmigrante aquí en los Estados Unidos recibe todos los beneficios. Obviamente una persona que aplica para VAWA no significa que califica para una residencia permanente, un ajuste de estatus, pero cualquiera de los dos procesos, ya sea si es un proceso solamente para el beneficio VAWA o también incluye la residencia, todo el proceso se hace en los Estados Unidos y el inmigrante no tiene que salir del país para recibir beneficios migratorios, que es una excelente noticia, ya que sabemos que muchos miembros de nuestra comunidad les da miedo regresar a su país. Llevan aquí 20, 30 años, dicen, abogada, yo no quiero salir, ¿qué pasa si me dejan allá y no puedo regresar con mis hijos, con mi familia, yo tengo mi negocio? Y pues nuestra meta como en nuestra firma es mirar todas las opciones, específicamente las opciones adentro de los Estados Unidos, para que nuestros clientes reciban los beneficios aquí en este país. Hablando un poquito de estar en los Estados Unidos o tener que salir para este ajuste de estatus, digamos que alguien entró aquí a los Estados Unidos sin inspección, por decirlo así,
¿todavía pueden solicitar para VAWA o cómo sería ese proceso? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa para los inmigrantes que entraron sin visa o entraron sin inspección a los Estados Unidos? ¿Podrían ser elegibles para este programa? Y la respuesta es sí. Este programa humanitario protege a los inmigrantes independientemente de la manera como ingresaron a los Estados Unidos, que es una excelente opción porque sabemos que la mayoría de nuestros gente inmigrante, pues cruzan la frontera a los Estados Unidos y para que ellos puedan tener, por ejemplo, un proceso de residencia, comúnmente se sabe que tienen que pedir un perdón, salir de los Estados Unidos para una entrevista, pero hay programas humanitarios como el programa VAWA que les permite arreglar adentro del país y no tienen que salir de los Estados Unidos independientemente de la manera como ingresaron al país. O sea que esta es una excelente opción. Una opción que siempre lo revisamos con todos los clientes que entran a la oficina para saber si ellos tienen esta opción de tener un beneficio adentro del país. Ok, sí, me parece también otro pedazo de información que tal vez no mucha gente lo sabe, así que tener un abogado como tú, darle esta información que la gente, si no les corresponde a ellos, que les corresponde a un familiar, yo creo que es algo que no tiene valor. Algo que mencionas que es muy importante, la mayoría de los clientes que vienen a visitarme me dicen, abogada, ya fui con 4 o 5 abogados y nadie me ha dicho que puedo arreglar dentro del país. Wow. Entonces, como abogados de inmigración, especialmente en mi firma, estamos entrenados para evaluar todos los casos de diferentes ángulos. Entonces, digamos que el cliente dice, no, abogada, quiero hacer ese proceso, pero nosotros decimos, bueno, vamos a explorar todas las opciones, porque lo importante es que usted pueda recibir sus beneficios adentro del país y si hay otra opción que usted califique, vamos a hacer esa opción mejor. Entonces estamos entrenados para la mejor asesoría legal al inmigrante en el momento de la consulta. Laura, hablando un poquito como de esa relación que obviamente tú creas con tu cliente, no es solo un cliente y no es solo transaccional, claramente. ¿Qué le puedes decir qué tú le puedes decir a un cliente teniendo tantas opciones de abogados en los Estados Unidos? ¿Tú qué dirías? ¿O cuáles son las razones por las que tú le dirías a un cliente potencial que deberían de elegirte a ti como abogada? Muy buena pregunta. ¿Por qué yo? ¿Cierto? La pregunta, ¿por qué la abogada Laura León? Y la respuesta es muy simple. La realidad es que la práctica de ley de inmigración se ha vuelto muy comercial en el sentido de que hay muchos abogados de inmigración que, digamos, ponen a un asistente a hablar con el cliente. Y ya de ahí el abogado mira las notas, sí, es elegible, ofrézcanle este servicio. O ni siquiera eso ocurre. Entonces, en el momento que la persona tiene la consulta, firman un contrato, nunca han hablado con un abogado de inmigración. All right, Laura, thank you so much for explaining the VAWA process and how people qualify for this type of relief. There is a T visa that's in place as well, and I would like to know and learn a little bit about what T visa is. Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué es la Visa T? La Visa T también es un programa humanitario que ayuda a los inmigrantes independientemente de la manera como ingresaron a los Estados Unidos. Y la Visa T se divide como en 3 diferentes áreas. Primero vemos la Visa T en el tema de trabajo. Entonces, cuando le explico a mis clientes Visa T, les digo Visa T como de trabajo, pues para que se den una idea de que estamos hablando de algún tipo de maltrato laboral que el inmigrante haya sufrido desde el momento que ingresaron al país, desde la primera vez. O sea que hay muchos clientes que dicen, abogada, yo he estado aquí 20, 30 años, ya pasó mucho tiempo. ¿Puedo todavía yo calificar para un beneficio como la Visa T? Y la respuesta es sí. Entonces, cuando hablamos de maltrato laboral, nos estamos enfocando en que por ser inmigrantes, por no saber el inglés, por no tener papeles, se aprovechan de nosotros en el trabajo. Por ejemplo, no nos pagan correctamente nuestro salario, nos obligan a trabajar más horas, nos quitan nuestros descansos, nuestra hora de comer y nos sentimos como un tipo de máquina. Siempre tenemos que estar trabajando y pues eso es contra muchas leyes laborales en los Estados Unidos. Y cuando vemos ese tipo de explotación al inmigrante, puede ser una manera de que el inmigrante pueda recibir un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Entonces, cuando vemos la Visa T en la segunda categoría, lo vemos como Visa T de tráfico. Tráfico cuando el inmigrante viene por trata de persona a los Estados Unidos y aquí es sometido a algún tipo de trabajo durante el proceso.
También vemos mucho lo que se llama pues el abuso sexual a las mujeres, a los niños durante el momento que ingresan al país, o digamos los secuestran, los ponen a trabajar, no los dejan libres. Entonces todo esto puede ser una base para un proceso migratorio que puede llegar a una residencia permanente. Opción número 3 es lo que yo le llamo el trabajo doméstico. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando el inmigrante, digamos, está en una relación amorosa, no tienen que estar casados, pero digamos en una relación amorosa, así sea de matrimonio o no sea de matrimonio, y que, digamos, la pareja sea una persona, digamos, que maltrata, que somete, que obliga a que la comida tiene que estar lista, la casa tiene que estar limpia, o digamos que trata, digamos, un ejemplo a la mujer como propiedad, donde digamos usted es mi mujer y tiene que cumplir, entonces la obliga, por ejemplo, a tener intimidad. Ese tipo de cosas yo le llamo trabajo doméstico forzado, cuando el inmigrante tiene que hacer algo contra su voluntad y no tiene otra opción. Entonces estas son las 3 categorías. Laura, there is a lot of talk and actually announcements. President-elect Trump and his administration have made it clear that they will be taking certain steps towards affecting somehow people's permanent residency or even citizenship. Para la gente que tiene residencia permanente o pronto que ya sean ciudadanos de este país, ¿se pueden ver afectados debajo esta nueva presidencia de Trump? And what are your thoughts and ideas of how we should approach it and get the folks that have already acquired their citizenship and gain their permanent residency not to worry that much? Muy buena pregunta. Volvemos al tema de que qué puede pasar con mi estatus de residencia permanente o si ya soy ciudadano americano, qué puede pasar, qué puede hacer este presidente y cómo puede afectar mi estatus migratorio. Primero que todo, en temas de ciudadanía, es un derecho constitucional. Es muy difícil que el presidente Trump pueda quitarle la ciudadanía a personas que ya llegaron a todo, o sea, ya tienen todos los requisitos que el gobierno les pidieron y fueron elegibles y ya tienen su ciudadanía. No creo que es algo que él pueda hacer porque es algo que va contra la Constitución de los Estados Unidos y esta es la ley suprema del país. No es tan fácil que él haga esto. Pienso que volvemos al tema del miedo, del odio que él quiere crear en los inmigrantes, digamos, de padres que llegaron a este país, tuvieron sus hijos y ahora los padres tienen miedo de que los hijos ya no pueden ser ciudadanos o que ya los padres son ciudadanos que ya no pueden ser ciudadanos. Entonces, la realidad es de que es algo que no fácilmente lo puede hacer. Creo que es casi imposible de que lo pueda hacer. En temas de personas que ya son residentes permanentes, ¿qué pasaría con el estatus? A pesar de que dice residencia permanente, en realidad no es permanente. El residente permanente todavía se le puede quitar este beneficio de tener ese estatus si comete ciertos crímenes o digamos si hace ciertas fallas que pueden perjudicar su estatus migratorio. Entonces, para aquellas personas que son residentes permanentes es muy, muy importante que empiecen a considerar el tema de la ciudadanía, porque ya siendo ciudadanos americanos, como les digo, es casi imposible que les quiten el estatus. Pero obviamente como residentes permanentes, si cometes un error bajo esa nueva administración, puede ser algo muy, muy peligroso que puede afectar tu vida. Ok. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Espero que esta información sea muy útil para ustedes y ya saben cómo encontrarnos en las redes sociales. Y ya saben que si conocen a alguien que necesitan un poco de esperanza o como una luz en el túnel, mándenle esta información, mándenle la información de Laura. Y para cerrar, darnos 2 redes de pronto donde la gente te puedan encontrar, tu número de teléfono, tu sitio web. Y obviamente ya sabemos que si hacen una consulta con Laura León Law, van a hablar con la abogada, la fundadora, pero ¿cómo pueden llegar donde ti? Claro que sí, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, abogada Laura León, y también nos pueden encontrar en nuestra página web, lauraleonlaw.com, y nos pueden llamar a nuestra oficina. Ya saben, tenemos 2 oficinas, una en Texas y una en Illinois. Gracias. This podcast has been prepared for general information purposes only and is not legal advice. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute an attorney-client relationship.